Bueno, hola a todos otra vez. Podemos comenzar por hoy. Eh, Antes de comenzar, como estaba diciendo, ya por fin cubrimos suficientes temas como para poder empezar con la primera tarea. Entonces voy a tratar de publicarla antes de que termine el fin de semana. Digo, voy a intentar hacerlo antes, pero bueno. Em, entonces podemos poner la tarea para que sea para el otro martes. Digo, en vez de, no el martes de la semana que viene, sino el que viene después. Em, entonces, bueno, ya hablaremos más de eso, pero por ahora eso es lo que tengo planeado. Em, ok, entonces, hoy vamos a hablar de la teoría básica de los transistores MOSFET. Es vamos a dar un vistazo muy superficial. Si alguno de ustedes toma una clase de dispositivos de estado sólido, etcétera, pues van a ver esto en mucho más detalle. Solamente nos vamos a enfocar como en los conceptos básicos que van a ser importantes para nosotros en esta clase, ¿ok? Em, bueno, entonces, como siempre, estas clases está todo basado en el material que hizo Bisbech, que está en Georgia Tech, y pues muchas gracias para él. Am, sí, sé que de repente ya aburre tanto que sale a cada rato, pero sí es importante dar crédito, ¿no? Eh, ok, entonces, antes de seguir, voy a añadir una página. En la clase pasada estábamos hablando de por qué es importante, em, digo, porque al final de esta clase vamos a pasar bastante tiempo viendo las capacitancias de los transistores, etcétera, de dónde vienen. Am, y para motivar eso un poco, pues es importante entender cuál es la importancia de esa capacitancia en todos estos circuitos, ¿ok? Entonces, la semana pasada estábamos hablando de la importancia de las capacitancias. Y entonces, como un ejemplo, estábamos viendo un inversor eh, y la carga es un capacitor, ¿ok? Em, entonces, estábamos viendo dos cosas, ¿cierto? Estábamos viendo el tiempo de retraso o de propagación, que lo llamamos TD, y vimos que era proporcional a RC, digamos, donde R era la resistencia que había en este inductor, ¿cierto? Pero bueno, como es, en principio, vamos a suponer que no depende de la capacitancia, entonces más o menos el tiempo de retraso va a ser proporcional a la capacitancia, ¿ok? Después vamos a ver más adelante que esto no es exactamente así, pero es una buena aproximación para comenzar, ¿ok? Entonces, mientras más capacitancia, va a tardar más tiempo nuestra señal en propagarse. em, Y estábamos también, después estábamos hablando de el consumo de energía. Entonces, para el consumo de energía, estábamos diciendo que ok, si tenemos un circuito, ¿ok? Un circuito integrado, queremos ver cuánta energía consume, pues la manera en que haríamos esto es que iríamos a nuestro laboratorio, pondríamos un voltaje, ¿cierto? VDD, aquí en nuestro circuito, y veríamos la corriente que consume el circuito, y entonces la energía, digamos, energía, habíamos dicho, entre t igual 0 y t igual t mayúscula, dijimos que iba a ser la integral de 0 a t mayúscula de b de d por la corriente, ¿ok?
habíamos dicho que esta era la energía. Y entonces ahora para hacer esta integral, habíamos dicho que tenemos nuestro inversor. ¿Ok? Y entonces habíamos dicho, vamos a ver dos casos, ¿ok? Vamos a estudiar dos casos, ya esto es un poco diferente a lo que hicimos la semana pasada. En el primer caso estamos, bueno, como siempre, aquí pensamos que tenemos nuestra carga, que es un capacitor, y entonces vamos a estudiar el caso en el que queremos cargar el capacitor, ¿ok? De 0 a 1, y el caso en el que lo queremos descargar de 1 a 0, ¿ok? Entonces, si vemos el primer caso, ¿ok? Y vamos a decir que este voltaje aquí es B, ¿ok? Entonces, en el primer caso estaríamos cargando B de 0 a 1, o sea, de 0 voltios a B de D, ¿ok? Entonces, eso pasaría cuando nuestra Bin, ¿cierto? En este caso, como esto es un inversor, en este caso se supone que Bin pasó de ser 1 a 0, ¿cierto? O sea, pasó de ser BDD a 0. Entonces este transistor estaría apagado y este transistor pasaría a estar encendido, ¿sí? Entonces tendríamos un circuito. Tendríamos un circuito que se ve así, donde esta sería una especie de resistencia equivalente al transistor. Y aquí teníamos nuestro capacitor. Y este es nuestro voltaje V, ¿cierto? Aquí es lo mismo que estábamos llamando VO. Em, y estábamos viendo a la corriente que va a pasar por aquí, ¿cierto? Que esta iba a ser nuestra I. ¿Ok? Em, entonces ahora, ¿qué pasa? Como si vemos este capacitor, como hicimos la clase pasada, entonces tenemos que C por la derivada de B es la corriente, ¿cierto? Entonces ahora, si buscamos la energía, cuando vamos de 0 a 1, ¿okay? En nuestro output, pues esto iba a ser la integral de, vamos a decir 0 a t, que de b de d por i de t dt, ¿cierto? Entonces dijimos esto es lo mismo que integrar b de d por c, y ahora db dt. Y dijimos que la capacitancia y BDD no dependen del tiempo, ¿cierto? No están cambiando. Entonces los podemos pasar para afuera, nos queda C, BDD, integral de 0 a t, de la derivada de B pequeña. Y esto es simplemente C, BDD por el voltaje en tiempo grande menos el voltaje en cero, ¿cierto? Esto es simplemente la integral de la derivada, entonces da esto. Y ya para terminar, habíamos dicho que inicialmente nuestro capacitor estaba descargado y cuando estaba ya cargado llegaba a VDD, ¿cierto? Entonces ya para terminar, vimos que el consumo de energía en esta transición era CVDD cuadrado, ¿ok? Ahí quedamos la semana pasada. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre esto? Estamos todos en la misma página. Se entiende todo, profe. Gracias, Osvaldo. Ok, entonces ahora vamos a ver un segundo caso
Por cierto que me estoy adelantando un poquito a las diapositivas, pero siento que es bueno eh, estudiar esto para entender por qué la capacitancia es tan importante. Entonces ahora vamos a ver el segundo caso, ¿ok? Y en este caso estamos pensando que nuestro output va de 1 a 0, ¿ok? Como la otra posible transición, ¿ok? Que sería decir que va de VDD a 0 voltios, ¿ok? Y en este caso, esto lo que quiere decir es que nuestra entrada, porque recuerden que tenemos un inversor con un capacitor, eso quiere decir que nuestro voltaje de entrada va a ir de 0 voltios a VDD, ¿correcto? Entonces, pues igual que antes, este era nuestro inversor. En este caso, si el voltaje pasa a ser VDD, entonces ese transistor se apaga, ese transistor queda encendido, ¿correcto? Em, entonces, el circuito que tenemos equivalente sería una resistencia a tierra y nuestro capacitor. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Y entonces tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? Cuando estábamos hablando de ver el consumo de energía en nuestro circuito integrado, dijimos que íbamos a conectar una fuente de voltaje, ¿ok? Y vamos a ver la corriente por la fuente de voltaje, ¿no? Y de ahí venía nuestra fórmula, etc. Ahora, en este caso, ¿ok? Vamos a ver, para ser un poquito más explícito de qué está pasando, aquí también vamos a tener nuestro VDD, pero este switch, por decirlo así, estaría abierto, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser nuestra corriente I? Cero. No se está consumiendo la fuente. Sí, o sea, en este caso, justamente como por aquí no hay corriente, nuestra corriente va a ser 0 amperes, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo o alguno tiene una pregunta hasta acá? No, se entiende, obviamente. Sí, entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos consumiendo energía? Bueno, a ver, si lo pensamos bien, ¿cierto? Aunque aquí hay corriente, porque vamos a tener una corriente aquí en la que se va a estar descargando nuestro capacitor. Esa corriente en verdad es carga que viene del capacitor y que esta resistencia de alguna manera disipa esta corriente hasta que el voltaje aquí se vuelve 0, ¿cierto? Pero esta energía, básicamente la energía que estamos disipando, viene de este capacitor, ¿ok? Entonces pregunta, si tenemos un capacitor originalmente que tiene capacitancia C y está cargado hasta VDD, ¿cuál va a ser la energía en este capacitor? ¿Quién se acuerda cuál es la energía? ¿Ningún voluntario? Pues la energía en un capacitor era un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este es un capacitor
que va a estar cargado a un voltaje VDD con capacitancia C, entonces por lo tanto esta es la energía, ¿ok? Esta es la energía al comienzo y una vez que se descarga, ¿ok? La energía del capacitor pasa a ser 0, porque ahora cuando se descarga estamos diciendo que el voltaje son 0 voltios, ¿ok? Entonces en esta transición, cuando nuestro voltaje de salida va de 1 a 0, el capacitor pierde esta energía, un medio de CVDD cuadrado. ¿Cómo lo pierde? Bueno, porque aquí había cierta carga que se convierte, o sea, se vuelve esta corriente, esta corriente pasa por esta resistencia, genera calor y la energía que estaba en el capacitor pues se disipa en esta resistencia. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, cuánta energía se disipó? Un medio CVDD cuadrado, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Toda esta energía que se disipó ya estaba en el condensador, en el capacitor, ¿cierto? No es energía nueva que viene de nuestra fuente de voltaje, es energía que ya estaba aquí y que se descargó. Eh, por eso es que si pensamos en el consumo de energía de la fuente, ¿ok? Entonces, aquí si pensáramos en el consumo de energía de la fuente, cuando vamos de 1 a 0, es 0, ¿ok? 0 joules. ¿Por qué? Porque no viene ninguna energía de la fuente, ¿ok? O sea, vamos a escribir aquí. No disipamos no disipamos energía de la fuente de voltaje, ¿ok? Por eso la energía aquí es 0. Ahora, si pensamos en la energía disipada en la resistencia, ¿cierto? Va a ser, no va a ser ya 0, sino va a ser un medio CVDD cuadrado, ¿ok? ¿Esto está claro? ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario? Está claro. Gracias, Juan. Entonces ahora vamos a seguir viendo esto con un poquito más de detalle, ¿ok? Entonces tenemos, como habíamos dicho, tenemos dos casos. Volvamos por un momento al caso 1, ¿ok? En el que nuestro output iba de 0 a 1, ¿ok? En ese caso, como estábamos diciendo, tenemos nuestro VDD, teníamos nuestra resistencia, teníamos nuestro capacitor, ¿cierto? Y entonces aquí ya habíamos visto que la energía que daba la fuente, ¿cierto? Cuando íbamos de 0 a 1 es CVDD cuadrado, ¿ok? Ahora vamos a ver un momento qué pasaría en el capacitor. ¿Cuál va a ser la energía en el capacitor? Pues esa energía inicialmente era 0, porque este capacitor estaba descargado, ¿cierto? Ahora, cuando este capacitor se carga, la energía va a ser un medio CVDD cuadrado, ¿sí? Es la misma energía que teníamos acá. Cuando el capacitor, cuando este capacitor se carga hasta VDD, va a cargarse con esta energía, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando nuestro output va de 0 a 1, la energía que tomamos de la fuente de voltaje va a ser CVDD cuadrado. Entonces, esta energía, una parte de la energía se va a acumular en este capacitor. Vamos a tener esta energía precisamente, un medio CVDD cuadrado. Y también parte de la energía se va a disipar por esta resistencia, ¿cierto? Es por la ley de Ohm, ¿no? Va a ser I cuadrado R, ¿no? O sea, parte de la energía se va a disipar aquí
y parte de la energía se va a guardar en este capacitor. Entonces ahora pregunto, ¿cuál va a ser la energía? Vamos a poner R por energía disipada en la resistencia. ¿Ok? ¿Cuál va a ser esta energía? Si estamos diciendo que la fuente se carga, digo, la fuente entrega CVDD cuadrado y el capacitor se carga hasta un medio CVDD cuadrado, ¿cuál va a ser la energía disipada en esta resistencia cuando estamos cargando el capacitor? También un medio de CB de cuadrado, quizás. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque si literal la energía disipada el voltaje es CB de cuadrado y literal lo que tiene el capacitor es la mitad de eso, la otra mitad tiene que ir para otro lado. Ujú, ujú. Exactamente. Como dijo Marco, conservación de energía, justamente como dijo el compañero. Ah, Marco, disculpa, no tengo abierto el chat. Déjame abrir otra vez aquí. Un medio CVD cuadrado, exacto, conservación de energía. Sí, perfectamente. Este, pues básicamente la energía tiene que venir de algún lado, en este caso viene de la fuente, y como ya dijeron ustedes dos, si la energía que viene de la fuente es CVD cuadrado y en el capacitor tenemos la mitad, pues la otra mitad tiene que haberse disipado aquí en esta resistencia. Y ahora es interesante, fíjense que la energía que se disipó en la resistencia en este caso es lo mismo que la energía que se disipó en la resistencia en el caso anterior, ¿ok? Em, entonces, vamos para terminar este análisis, ¿ok? Em, entonces aquí estábamos estudiando dos casos. Teníamos caso 1, B va de 0 a 1. Teníamos nuestro caso 2, en el que B va de 1 a 0. ¿Ok? Entonces estábamos estudiando, vamos a ver, energía tomada de la fuente de voltaje. Entonces aquí dijimos que en este caso es CVD cuadrado, en este caso es 0. También entonces estamos viendo energía disipada en el NMOS, ¿ok? Energía, bueno, vamos a poner primero el PMOS, ¿ok? Energía disipada en este transistor, que es equivalente a la resistencia que estábamos viendo antes, ¿cierto? La energía disipada en este transistor, pues va a ser, como estamos cargando este condensador, que siempre nos estamos imaginando que está aquí. Pues en este caso, en el primer caso, esta energía va a ser un medio CVD cuadrado. Y en este segundo caso de la otra transición, pues estamos suponiendo que va a ser 0, porque pues ese transistor en ese caso está abierto, no conduce corriente, ¿no? Y lo último que estábamos viendo es la energía disipada en el NMOS. La energía disipada en el NMOS, dijimos que cuando en el caso 1, pues de nuevo, va a estar apagado, entonces va a ser 0 voltios, y en el caso 2 va a ser un medio de CVDD cuadrado, ¿ok? Entonces, pues esta es como la figura completa, ¿cierto? De qué está pasando. La fuente de voltaje para cargar el capacitor entrega esta carga
pero mientras entrega esta carga, la mitad de la energía se pierde en esta resistencia y la otra mitad va a este capacitor, y luego cuando nuestro voltaje de salida se descarga, entonces la misma energía que habíamos almacenado en el capacitor, pues se disipa en el transistor NMOS, ¿ok? Que es más o menos lo que estábamos hablando antes. Y aquí ponemos un medio CVD cuadrado más un medio CVD cuadrado, pues nos da el CVD cuadrado que viene de la fuente de voltaje, ¿ok? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Alguno tiene una pregunta, comentario? Sí, sí, Bueno, tiene sentido. gracias. Bueno, si entonces todo está claro. eh, entonces ahora muy bien, estábamos hablando, esto sería el consumo de energía de nuestro inversor, ¿ok? Pero nos interesa usualmente la potencia, ¿no? Entonces, pues, cuál va a ser la potencia de nuestro inversor? ¿Ok? Potencia. Pues básicamente va a ser la energía de nuestra fuente, ¿cierto? Vamos a ver, va a ser la energía de nuestra fuente cuando vamos de 0 a 1 multiplicado por el número de veces que vamos de 0 a 1, ¿cierto? Que tenemos por segundo. A ver, déjame ver cómo puedo escribir esto. Vamos a tener 100 números por segundo en el que nuestro output va de 0 a 1, ¿cierto? Más la energía que nos tomaría ir desde 1 hasta 0, multiplicado por el número de veces, de nuevo por segundo, que estaríamos yendo de 1 a 0. Ok, básicamente, okay, en este caso vamos a consumir cierta energía, y si estamos buscando la potencia, pues tenemos que ver cuánta energía consumimos por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si estamos midiendo por un segundo, pues contamos cuántas veces nuestro output va de 0 a 1, ¿ok? Y contamos luego cuántas veces nuestro output aquí va de 1 a 0 por la energía que tocaría, y esto sería la potencia. Ahora, en este caso, esto aquí vimos en principio que es 0, ¿cierto? Entonces, al final, y este otro, dijimos que era CBDD cuadrado, ¿correcto? Entonces vamos a tener CBDD cuadrado multiplicado por el número de veces por segundo que estaríamos cambiando de 0 a 1. Y ahora, el número de veces por segundo que cambiamos de 0 a 1 es lo mismo que la mitad del número de veces que cambiamos, ¿no? Fíjense, esto es CBD cuadrado por la mitad de, vamos a volver a poner número por segundo, vamos a llamar a esto transiciones. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos cambiando, si tenemos dos transiciones, ¿cierto? O sea, si tenemos dos transiciones, a ver, estamos en 0, pues una transición va a hacer que vamos a 1, o bueno, en este caso a BDD, ¿cierto? Pero ya la siguiente transición va a tener que ser al revés, de BDD a 0, ¿ok? Y luego más adelante tal vez tenemos otra transición, ¿ok? Pero el punto es que de todas las transiciones que vamos a tener, la mitad va a ser yendo de 0 a 1 y la otra mitad va a ser yendo de 1 a 0, ¿cierto? Entonces, como nos interesan es las de 0 a 1, pues vemos el número de transiciones por segundo, y esta va a ser nuestro consumo de potencia, ¿ok? Ahora,
usualmente nuestro circuito digital, ¿cierto? Vamos a aquí poner un medio. Nuestro circuito digital va a estar funcionando a cierta frecuencia F, ¿no? Em, entonces aquí vamos a decir que multiplicamos por F y dividimos por F, ¿ok? Entonces aquí tenemos número de, digamos, por segundo de transiciones. ¿Ok? Y ahora vamos a ver este número. Pues F dijimos que es la frecuencia a la que estamos utilizando. Imagínense que tienen un procesador, ¿no? Si usan un procesador, de repente la frecuencia va a ser 3, 4 gigahertz, ¿ok? Entonces, en este caso, F es la frecuencia de nuestro circuito. ¿Ok? Y pues F va a ser 1 entre T, ¿correcto? O sea, y es donde T es el periodo del reloj. ¿Ok? Entonces aquí donde tenemos este 1 entre F, es lo mismo que haber multiplicado por T. Entonces, déjame añadir una última página. Entonces aquí tenemos que la potencia va a ser un medio de C BDD cuadrado por, aquí tenemos el, allá, por F, ¿ok? Por el número de transiciones por segundo en total, si dijimos transiciones, por T. ¿Ok? Ya para terminar, esto va a ser un medio C BDD cuadrado, F, y aquí esto que nos va a quedar es el número de transiciones. Déjenme mover esto un poco. En un... Este número que está acá, estoy diciendo yo que va a ser lo mismo que el número de transiciones en un solo periodo T de nuestro reloj. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a pensar un momento. ¿Por qué? Si yo te digo, por ejemplo, que el número de transiciones por segundo que estábamos hablando, si yo te dijera que son, no sé, 500 transiciones por segundo, vamos a decir, ¿ok? Y ahora te digo que T va a ser 2 segundos, ¿ok? Entonces, ¿cuántas transiciones vamos a ver en 2 segundos? Pues va a ser nuestros 500 transiciones por segundo por nuestros 2 segundos, ¿cierto? Vamos a tener 100 transiciones, ¿sí? Y la idea de eso es que son estadísticas, ¿no? O sea, esta señal, el número de transiciones que vemos no tiene por qué ser periódica, pero la idea es que si lo estudiamos por suficiente tiempo, vamos a tener cierto promedio, que es lo que estaríamos estudiando acá. ¿Ok? Entonces, pregunto ahora, ¿estamos todos de acuerdo con esta fórmula? ¿O alguno de ustedes tiene una pregunta o comentario? Bueno, si estamos todos de acuerdo, entonces ahora sí podemos terminar y vamos a tener que la potencia de nuestro circuito va a ser un medio C BDD cuadrado F por un número S, ¿ok? Y este número S, que en inglés se llama switching activity,
O vamos a decir en español algo así como actividad de switcheo. Es básicamente el número de veces que nuestra señal cambia, ¿cierto? Número de transiciones. Es decir, que nuestra señal cambia de 0 a 1 o de 1 a 0 en un periodo del reloj. ¿Ok? Y esta ecuación que tenemos, déjame buscar un color. Esta ecuación es una ecuación súper importante. Porque, bueno, ya esta es la potencia que estaríamos utilizando en un inversor, ¿ok? Pero usando un análisis parecido, pues también va a ser la potencia que estaríamos utilizando en cualquier compuerta, ¿ok? Y si tienes un circuito que tiene muchas compuertas, pues ¿qué haces? Bueno, sumas la potencia de cada compuerta, ¿ok? O sea, al final vamos a tener algo así como que la potencia del circuito va a ser la sumatoria de todas nuestras compuertas de un medio c b de cuadrado f y la actividad de switcheo de esa compuerta en particular. ¿Okay? Entonces esta es una ecuación súper importante porque les muestra cómo cambian, cómo básicamente, cómo estimar la potencia del circuito, ¿no? Por ejemplo, aquí ya ven que si, bueno, ya esta capacitancia también sería la capacitancia que ve la compuerta, ¿no? Cada compuerta, dependiendo a qué está conectado, si los cables son más cortos, más largos, más cortos, etcétera, va a ser diferente, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Si tu circuito consume cierta potencia a cierta frecuencia, si lo intentas llevar al doble de frecuencia, pues va a consumir el doble de potencia. Piensen, por ejemplo, entonces en los procesadores. ¿Por qué los procesadores no van más rápido de 3, 4 GHz? Porque el circuito en principio pudiese ir más rápido, pero ¿qué pasa? Si ya consumen muchísima potencia a esta frecuencia e intentas ir más rápido, pues la potencia va a aumentar casi de manera lineal, ¿no? Con la frecuencia, o sea, en este caso de manera lineal. ¿Qué pasa ahora con el voltaje, no? Si ustedes tienen un circuito y cambian el voltaje para que sea el doble, ¿okay? Si utilizamos el doble de voltaje, pues el circuito va a consumir 4 veces más energía. ¿Qué pasa? Va a ser más rápido. Entonces, ¿por qué? Lo volveremos a ver más adelante, dentro de probablemente 1 o 2 semanas, pero si tu VDD es más grande, la velocidad de tu circuito también es más grande, pero ¿a qué precio? Estás utilizando mucha más energía. De hecho, aquí está escondido. Hay dos cosas que están escondidas. Primero que si subes VDD, entonces ya vas a tener, por ejemplo, esta ganancia que va a ser cuadrática, pero además como tu circuito es más rápido, esta F también va a subir, ¿ok? Porque como es más rápido, lo vas a utilizar a una frecuencia más rápida y pues al final este término se va a hacer más grande, este término se va a hacer más grande y vas a estar consumiendo muchísima energía. Entonces, por esa razón también ahí está qué pasa cuando subes VDD. También por eso es que ven que a medida que pasa el tiempo, el voltaje de las compuertas lógicas es cada vez más pequeño. Y desde tu circuito en general, pues. Y lo contrario, si haces tu VDD más pequeño, ¿cierto? Si usas un VDD menor, pues vas a ahorrar muchísima energía, ¿correcto? O sea, si usas la mitad de VDD, pues vas a usar 4 veces menos energía. Pero ¿qué pasa? Tu circuito va a tener que ir más lento. Y si tu circuito tiene que ir más lento, también esta frecuencia va para abajo, entonces usas mucha menos energía, pero tu circuito va mucho más lento. ¿Ok? Em,
Entonces, bueno, esto fue más o menos nos adelantamos un poco a la clase, pero ¿qué pasa? Esta capacitancia, la capacitancia que ve cada compuerta, pues ven ustedes que es un término muy importante, ¿no? Básicamente, si la capacitancia sube, mírenlo acá, ¿no? Si la capacitancia que una compuerta ve se hace más grande, pues el consumo de energía también se va a hacer mucho más grande, ¿ok? Y si la capacitancia se hace más pequeña, pues el consumo de energía va a ser más pequeño. Y solamente como recordatorio para que comparemos, habíamos dicho que nuestro tiempo de propagación iba a ser proporcional a este RC. El punto es, si nuestra capacitancia se hace más grande, vamos a consumir más energía y vamos a tardar más tiempo. Si nuestra capacitancia se hace más pequeña, vamos a consumir menos energía y nuestro circuito va a ser más rápido. Todo lo demás siendo igual, o sea, si no cambiamos BDD, si BDD sigue siendo lo mismo, la frecuencia es la misma, etcétera, si cambiamos, si C se hace más grande, vamos a consumir más energía, nuestro circuito va a ser más lento. Si C se hace más pequeño, vamos a hacer un circuito más rápido y vamos a consumir menos energía. Entonces, por esta razón es que nos interesa tanto las capacitancias y vamos a estudiar con cierto detalle las capacitancias en los transistores MOS. ¿Y por qué? Pues por esto mismo, porque nos interesa entender cómo podemos hacer para que nuestra capacitancia sea mucho más pequeña. ¿Por qué? Pues porque tendremos un circuito que va a ser más rápido y más eficiente desde el punto de vista de energía. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ya después de aquí voy a volver a hablar de los transistores, entonces si alguno tiene una pregunta de toda esta explicación de potencia, retraso, etcétera, como que este sería el momento para preguntar. Sí, profe, una duda. Por eso mismo es que estábamos viendo en las láminas la otra vez que no se hacen con puertas de más de 4 entradas. Sí, básicamente, si haces una compuerta que tiene más de 4 entradas, pues vas a tener también mucha más capacitancia parasítica. Entonces, ¿por qué? Porque vas a tener muchos más transistores. Am, entonces, sí, o sea, el punto es no es conveniente desde ese punto de vista, pues especialmente desde el punto de vista del el tiempo de retraso o de propagación. Como que usualmente en los circuitos digitales, digamos hace muchísimos años, tradicionalmente lo más importante era el, el número era el retraso, era tratar de hacer que la frecuencia fuera más grande, más rápido. Y ahora sigue siendo la frecuencia, pero tenemos tenemos como que la restricción de la potencia. Entonces, ahora de la energía que consumimos. No solo porque los dispositivos se recalientan, etcétera, sino también porque ahora hay muchos circuitos que quieres usar en aplicaciones donde la energía viene de una batería. Entonces, si consumes más energía, la batería se descarga más rápido, ¿no? Entonces, tenemos desde esos dos puntos de vista, em, queremos reducir esta capacitancia y si nuestro circuito, si tenemos una sola compuerta, en vez de tener varias compuertas en serie, vamos a ver más adelante que terminas teniendo más retraso y consumiendo más energía. ¿Eso responde a tu pregunta, Osvaldo? Sí, profe, gracias. De nada. Y aquí en el chat dice, hay una pregunta. Así que tengo que instalar, ¿no? Gracias a ti, Jacob. Ok. No. Em, ok, entonces, ahora sí, siguiendo con la clase, vamos a hablar un poquito de los transistores MOS, ¿ok? Esto de MOS son las iniciales en inglés de Metal Oxide Semiconductor, que sería metal, óxido y semiconductor. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un semiconductor aquí abajo, ¿ok? Sería este silicio de tipo P.
Aquí debería haberlo cambiado, debería ser sustrato tipo P, que aquí dice en inglés sustrato tipo P, que va a ser un semiconductor. Aquí vamos a tener óxido y aquí vamos a tener metal para nuestra gate o compuerta. ¿Ok? ¿Qué es silicio tipo P? Los que hayan estudiado alguna vez semiconductores o cuando vieron por primera vez que era un transistor, probablemente hablaron de esto. Pero silicio tipo P, pueden pensar que es un silicio que tiene muchos huecos. Vamos a decir que tiene muchos, me faltó una C, creo. Tiene muchos huecos que pueden moverse, que van a tener carga positiva. Y si hablamos de silicio de tipo N, va a ser que tiene muchos electrones que pueden moverse, que van a tener carga negativa, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando aquí de que esto es silicio tipo P, quiere decir que esto es silicio que tiene muchos huecos libres, que son cargas positivas que se pueden mover. Y aquí tenemos óxido y aquí tenemos metal. Entonces, básicamente es como un sándwich en el que tenemos el óxido, es una capa muy finita, es un aislante, y básicamente está entre el metal y el semiconductor. Y la idea es que si cambiamos el voltaje entre el metal de la compuerta y el semiconductor abajo en el silicio, vamos a cambiar las propiedades de nuestro semiconductor. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues vamos a poner aquí, voy a agregar otra página. Vamos a hablar un poquito de por qué. Entonces, primera pregunta, ¿ok? Vamos a ver la situación, vamos a pensar un momento como en la geometría de, de nuestra situación, ¿no? Del transistor. Estamos diciendo que vamos a tener nuestro metal aquí, ¿correcto? Por la compuerta. Luego aquí estamos teniendo nuestro óxido. Ya, están sonando muchas notificaciones. Déjenme cerrar lo que está sonando. Ok, disculpen. Ajá, entonces tenemos nuestro metal aquí, ¿correcto? Aquí tenemos óxido, que es un aislante. Y aquí tenemos nuestro semiconductor. Y nuestro semiconductor, estamos diciendo, es tipo P, tiene, se pueden mover cargas, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero pregunta, ¿qué les recuerda esta estructura? ¿Ok? Si, por ejemplo, no pensáramos que hay un semiconductor, sino que pensáramos que, ok, aquí tenemos metal, aquí tenemos otra vez algo, ¿ok? Y aquí tenemos más metal. Y si a este algo lo llamáramos un dieléctrico, qué sería esto? ¿Ok? Como que, ¿dónde vemos usualmente este tipo de cosa, por decirlo así? Capacitor. Sí, sería un capacitor. Pues aquí, este capacitor, ¿ok? La idea es que aquí tenemos el mismo tipo de estructura, solo que en vez de aquí tener metal, tenemos un semiconductor, pero este semiconductor, de nuevo, conduce bien porque tiene muchas cargas libres. Entonces, esto es un capacitor, ¿ok? Entonces ahora, siguiente pregunta.
o siguiente punto, vamos a estudiar la carga en un capacitor. ¿Ok? Entonces, si tenemos nuestro capacitor, ok, digamos que estas son nuestras dos placas, y aquí aplicamos cierto voltaje B, nuestro capacitor tiene capacitancia C, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ciertas cargas positivas, se van a estar acumulando aquí, ok, con una carga Q, y ciertas cargas negativas se van a estar acumulando aquí, ok, con, vamos a decir, menos Q. ¿Y cuál sería la relación entre Q y B? O sea, como, ¿cómo sería Q? Porque mientras más voltaje añadamos, pues van a haber más cargas, y mientras menos voltaje, menos cargas. ¿Alguno se acuerda de cuál era la fórmula para Q, la relación entre Q y B, por ejemplo? Q es igual a C por B. Sí, Q sería C por B. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si este voltaje es positivo, entonces este Q también va a ser positivo, ¿correcto? O sea, vamos a tener aquí cargas positivas. Mientras aplicamos más voltaje en este capacitor, vamos a tener más cargas positivas aquí, ¿ok? Entonces ahora 3, vamos a ver qué pasa en el semiconductor. ¿Ok? Entonces de nuevo la pregunta es, ok, ¿qué pasa en el semiconductor? La idea es que aquí tenemos nuestra compuerta, ok, esto es metal, y este aquí es nuestro gate, ok. Ya vamos a dibujar esto como metal. Después aquí en el medio vamos a tener nuestro óxido, ok, que estamos diciendo que es el dieléctrico de nuestro capacitor. Y aquí abajo estamos diciendo que tenemos nuestro silicio tipo P. ¿Ok? Como es silicio tipo P, entonces estamos pensando que tiene muchas cargas positivas, libres, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que este terminal aquí, vamos a llamarlo B por ahora. ¿Ok? B viene de body, que sería sustrato. ¿Por qué sustrato? Bueno, porque este sería el sustrato del transistor, y en inglés a ese terminal, el sustrato, usualmente se le dice body, como el cuerpo del transistor, sería el sustrato, ¿ok? Y esta gate, pues, es nuestro terminal G, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si aplicamos un voltaje entre el gate y vamos a pensar que es entre el body, ¿ok? Pues si aplicamos un voltaje positivo, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tener, ya mezclé los colores, ¿no? Esto estaba usando azul. Entonces decíamos, tenemos cargas que están por ahí, ¿ok? Ahora, en lo que empezamos a aplicar un voltaje positivo, vamos a empezar a traer cargas positivas acá, ¿ok? Y cargas negativas acá. Y a medida que aplicamos más y más voltaje, eh, pues vamos a ir atrayendo más y más cargas, ¿no? ¿Ok? Y va a llegar un momento en el que nuestro voltaje va a ser tan grande, va a llegar un momento en el que este voltaje B, cuando este VGB, por decirlo así, es suficientemente grande, entonces lo que va a pasar es que si volvemos a ver nuestro dibujo, déjenme volver a hacerlo aquí.
donde aquí teníamos nuestro metal. Esto aquí era óxido. Y este aquí es nuestro semiconductor, que estamos diciendo que es silicio. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que vamos a tener tantas cargas negativas aquí, que va a ser como que si esta parte del silicio fuese de tipo N, y ya luego aquí vamos a tener nuestro silicio de tipo P. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente todo el silicio que estaba acá iba a verse como silicio tipo P. Pero ¿qué pasa? Si atraemos suficiente carga negativa aquí porque había un capacitor, pues vamos a tener que este silicio en verdad se va a ver como si fuese silicio de tipo N. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas más cargas ahí. Esta es una explicación súper simplificada y de nuevo, si alguno de ustedes estudia una clase de semiconductores, de dispositivos semiconductores, pues van a estudiar esto en mucho más detalle, pero de manera simplificada, esto es lo que estaría pasando. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? He visto mensaje en el chat, Marco. Sí, sí, se ve. Disculpa, no lo vi antes. Em, ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Ok. Em, entonces, siguiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un transistor? ¿Ok? Em, si tenemos un transistor, entonces estamos pensando que tenemos un montón de silicio, ¿cierto? Y entonces aquí decimos, ok, vamos a tener, voy a cambiar los colores, pero bueno, ¿no? Aquí vamos a decir que tenemos silicio tipo N, silicio tipo N, y este sustrato es de tipo P. Y ahora la idea es que aquí es donde tenemos nuestro óxido, y luego aquí vamos a tener metal, y este es nuestro gate, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa? Si el voltaje en el gate, ¿ok? Es suficientemente grande, y entonces ahora la pregunta es ¿qué tan grande? Pues vamos a decir, comparado con un threshold, vamos a poner que vamos a suponer que este sustrato está conectado a tierra. Si el voltaje en el gate es suficientemente grande, pues se va a empezar a formar aquí un canal, ¿ok? Y entonces vamos a estar viendo que en verdad este circuito aquí, este semiconductor va a tener un canal como que de tipo N, y entonces ahora tenemos una conexión entre este terminal y este terminal. Esto pudiese ser, por ejemplo, el source del transistor, y este que está acá ser el drain, ¿ok? Y entonces ahora electrones pueden pasar del source al drain por el canal que se formó. Y como decíamos, esto pasaba cuando el voltaje es suficientemente grande, ¿ok? Entonces esta es una explicación simplificada de cómo funciona un transistor MOS. Em, entonces ahora, como unos comentarios. ¿Ok? Primero es que podemos, si empezamos a ver este ancho, vamos a llamarlo A, como por ancho del canal, ¿ok? ¿Ok? Si empezamos a ver el ancho del canal, ¿qué va a pasar? Si BG, a ver, vamos a ver, son inicialmente, ¿ok? Si nuestro voltaje en el gate sube, ¿ok? Entonces nuestro ancho también va a ser más grande, ¿ok? Es decir, mientras más voltaje tenemos, más ancho va a ser
canal, ¿ok? Pero va a haber un momento en el que llegamos a cierto límite, ¿ok? De nuevo, esto es una aproximación, y si alguno de ustedes estudia dispositivos semiconductores, pues van a ver esto en más detalle, ¿ok? Pero llegamos a cierto límite. Es decir, me refiero, va a llegar un momento en el que este canal va a dejar de crecer a pesar de que seguimos aumentando el voltaje en el gate, ¿ok? Segundo comentario, al final, para que el transistor esté encendido, ¿ok? Para que haya un canal, ya, para que tengamos un canal, vamos a querer que BGS sea mayor que el threshold, ¿ok? Antes estábamos hablando de voltaje entre gate y body, pero en verdad vamos a estar viendo es el voltaje entre gate y source. Queremos que sea mayor que VTH. ¿Por qué? También pueden estudiarlo con más detalle en la clase de dispositivos semiconductores, pero al final tiene que ver con que esta carga, este canal se va a empezar a formar desde el source, etcétera. Entonces, al final, el voltaje que en verdad nos importa que sea más grande que el threshold es VGS, no solamente VGE contra el sustrato, ¿ok? Y bueno, por ahora esto es suficiente. Entonces, esta es como la explicación intuitiva, básica, obviando miles de cosas de cómo funciona un transistor. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de seguir? Ok, si no hay preguntas, entonces, antes de seguir hablando un poco de los transistores, es importante de nuevo que vamos a tener capacitancias parasíticas, ¿ok? Si este es nuestro transistor, pues estamos diciendo que vamos a tener una capacitancia entre el gate y el body, ¿cierto? El sustrato. Esta es la capacitancia que básicamente forma el canal, ¿no? Disculpen, la capacitancia de la que acabamos de hablar. También vamos a tener una capacitancia parasítica entre gate y drain, gate y source, drain y source, etc. ¿De dónde vienen todas estas capacitancias? Pues lo vamos a ver más adelante, al final de esta clase, bueno, probablemente la clase del martes. Em, pero es importante saber que estas capacitancias van a estar acá, por lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué es esta capacitancia mala? Bueno, ya hablamos que mientras haya menos capacitancia, nuestro circuito va a ser más rápido, va a consumir menos energía, y los principales contribuyentes de estas capacitancias parasíticas van a ser, va a ser nuestro dispositivo MOS. También vamos a tener capacitancia en los cables. Antes los cables no eran tan importantes, por decirlo así, el metal que utilizábamos. Ahora, hoy en día es lo contrario. Hoy en día todos estos cables que ponemos son muy, muy, muy importantes. Pero bueno, el punto es tener en cuenta que van a estar todas estas capacitancias presentes y luego vamos a seguir hablando de ellas. Ahora, hablando un poquito de nuevo de los transistores desde otro punto de vista, ¿ok? Estamos diciendo, este es nuestro transistor NMOS como el que veníamos estudiando. Tenemos 4 terminales que estábamos llamando drain, source, gate y body o sustrato, ¿ok? Cuando ustedes usualmente ven un transistor, muchas veces nada más pensamos en 3 terminales, que serían drain, gate y source. Pero no, también está este cuarto terminal que sería el sustrato, ¿cierto? Básicamente el silicio tipo P en este caso. ¿Qué pasa? Si ustedes compran un transistor discreto, de los que usarían, por ejemplo, en un breadboard o en un PCB, etcétera, ellos usualmente conectan el body del sustrato, lo conectan al source, ¿ok? Usualmente está esta conexión en un transistor discreto, por decirlo así. Pero en un circuito integrado tienes los 4 terminales.
en esta clase, siempre que tengamos un transistor NMOS, vamos a conectar el sustrato a tierra. A veces hay cosas interesantes que puedes hacer en los circuitos, especialmente en circuitos analógicos, si conectas el sustrato a otro voltaje diferente. Em, es de nuevo, una técnica que se puede utilizar, pero que no vamos a estudiar en esta clase. Aquí siempre vamos a pensar que nuestro sustrato está conectado a tierra, en el caso de transistores NMOS, ¿ok? Entonces, de nuevo, yo pensé que había cambiado esto. Aquí esto debería decir sección transversal. Déjame ver. Aquí está, ok. Bueno, tenemos nuestra sección transversal. Así se ve el transistor, ¿ok? Es decir, aquí teníamos nuestro sustrato tipo P. Este iba a ser nuestro drain, nuestro source. Esta era nuestra compuerta. Y aquí está el óxido, ¿ok? Em, Ahora, todos ustedes deben estar súper acostumbrados a ver este dibujo. Tal vez un dibujo que hayan visto menos sería la vista superior de cómo se ve un transistor si lo ves desde arriba. Esto sería, si esta de aquí, en la sección transversal, sería que agarráramos nuestra oblea de silicio, por decirlo así, hiciéramos un corte aquí hacia abajo y viéramos cómo se ve nuestro transistor, veríamos esto, ¿no? Ahora, esto sería cómo se ve nuestra oblea de silicio si la estamos viendo desde arriba, ¿ok? El transistor se va a ver así. Básicamente, vamos a tener nuestro sustrato, ¿ok? Tipo P. Aquí vamos a tener lo que sería el drain y aquí lo que sería el source. Y vamos a ver cómo nuestro gate está pasando aquí por encima, ¿ok? Y esta vista que tenemos acá sería la vista que tendríamos si cortáramos nuestro silicio por aquí y viésemos hacia abajo, ¿ok? Sería como lo que se vería aquí, ¿ok? Por cierto, comentario interesante, que hablaremos de esto más adelante. Inicialmente, cuando se empezaron los primeros transistores y por muchos años, la compuerta, el gate, se hacía con metal. Después, por muchísimo tiempo, en las tecnologías de más abajo de 100 micrómetros, de 100 nanómetros, o sea, bueno, y unas un poco más arriba también. Por ejemplo, el FreePDK que vamos a utilizar, también, de hecho, creo que eran las tecnologías a partir más o menos de 1 micrómetro, como menos de 1 micrómetro, más o menos por ahí, dejaron de utilizar metal, ¿sí? Se dejó de utilizar metal y se utilizaba silicio policristalino. No estoy seguro si esto está en esta diapositiva o si lo hablamos, o creo que va a salir más adelante, pero bueno, ya para echar el cuento, es silicio policristalino, que por el nombre en inglés sería polycrystalline silicon. Se llamaba polysilicon. O mucha gente nada más le dice poly. Y entonces se dejó de usar metal y se empezó a usar este polysilicon. Pero después, hace relativamente poco, volvió la tecnología a cambiar y se volvió a utilizar metal. Se utiliza metal y para este óxido se utiliza un dieléctrico con un valor de K alto, eh, por razones de las que hablaremos más adelante tal vez. Pero es interesante como que comenzaron utilizando metal, luego por mucho tiempo fue polysilicon y ahora otra vez metal. En la tecnología que vamos a estar usando para las tareas, que es FreePDK, es algo así como 130, ¿no? Algo así. FreePDK, no estoy confundido, es Sky 130. En la tecnología que vamos a estar utilizando de SkyWater 130, etcétera, utilizan polysilicon. Bueno, entonces, siguiendo adelante, esta es la sección transversal de nuestro transistor, esta es la vista superior. Cuando tengan que hacer layout de los transistores, van a ver mucha de esta vista. Básicamente, cuando hagan layout, pues se van a acostumbrar. Si ninguno había visto esto antes, pues ya al final de esta clase van a estar súper acostumbrados. Entonces ya esto hablamos. Disculpe, profe, una pregunta. Sí. ¿Y cómo se ve el body así? O sea, ¿cómo hacen para poner por el terminal del body?
en esos casos cuando está desde la vista superior. El terminal del body sigue siendo todo el sustrato, ¿no? O sea, no es como que hay un cable por aquí, sino que todo este sustrato, incluso el que estaría por aquí abajo de los del drain y del source y del gate, eh, todo esto sería tu sustrato. Entonces, cuando estamos pensando que es un terminal, es que estamos pensando que si de alguna manera aplicamos un voltaje al sustrato en algún lugar, eh, pues va a estar en todo esto. De hecho, es una buena pregunta. Usualmente lo que se hace para aplicar un voltaje, vamos a ver más adelante, dentro de poquitas diapositivas, que aquí ponemos un contacto adicional y este contacto es el que conectaríamos a tierra. ¿Ok? Pero la idea es que si tú conectas el sustrato a tierra por algún lado, pues como todo es el mismo tipo de silicio, todo esto está conectado. La idea es que con esta conexión ya tu sustrato está conectado a tierra. ¿Eso responde la pregunta, Osvaldo? Sí, profe, gracias. Sí, no, a ti. Buena pregunta. Bueno, entonces ahora, si alguno, no voy a hablar mucho de esto, pero si alguno se acuerda de la clase de dispositivos semiconductores, aquí tenemos silicio tipo P y silicio tipo N. Entonces aquí tenemos un diodo, ¿no? Y aquí tenemos otro diodo. Entonces, en principio no debería haber corriente, pero bueno, ya explicamos que es que se forma un canal, etcétera. Y desde la vista superior, pues también se ve, aquí tendríamos como que nuestros diodos, ¿no? Bueno, entonces como les decía antes, en este curso, siempre que tengamos un transistor NMOS, vamos a estar pensando que el sustrato está conectado a tierra. Y cuando tengamos un transistor PMOS, vamos a estar pensando que el sustrato va a estar conectado a VDD. ¿Por qué? Se los voy a dejar a ustedes no, básicamente piensen en el capacitor, ¿ok? Piensen en el capacitor MOS que teníamos. Si en este caso aquí tenemos nuestro metal, aquí tenemos nuestro óxido y aquí tenemos un semiconductor silicio tipo N, porque queremos hacer un PMOS, pues en este caso vamos a querer que se estén acumulando cargas positivas aquí abajo, ¿cierto? Y queremos que se acumulen cargas negativas aquí abajo. Entonces vamos a tener que aplicar el voltaje contrario, o sea, vamos a tener que tener un voltaje positivo en este sentido, o sea, vamos a tener que poner mayor voltaje en el semiconductor que en el metal, porque es la situación contraria, ¿ok? Vamos a querer tener más voltaje en el semiconductor que en el metal. Por eso es que en el caso del PMOS vamos a conectar el sustrato a VDD en vez de a tierra. Pero bueno, piensen ustedes un rato en esto y si tienen alguna pregunta, pues me pueden decir, por supuesto. Entonces ahora vamos a volver a analizar un poquito qué pasa con nuestro transistor si, como siempre, conectamos nuestro terminal sustrato a tierra y tenemos aquí nuestro voltaje en el gate, en el source y en el drain, ¿ok? Y para el ejemplo que vamos a estar considerando, vamos a suponer que el voltaje en el drain es más alto que el voltaje en el source, ¿ok? Y vamos a ir cambiando el voltaje en el gate. Es decir, vamos a tener esta situación. Aquí tenemos nuestro voltaje en el gate que vamos cambiando, ¿ok? Voltaje. Entonces tenemos cierto voltaje para el source, cierto voltaje para el drain. Inicialmente vamos a ir subiendo nuestro voltaje en el gate, pero como todavía nuestro voltaje en el gate está por debajo del source, pues no se forma ningún canal, ¿cierto? No tenemos ninguna corriente. ¿Por qué? No se ha formado ningún canal, entonces estos diodos de cierta manera impiden que haya ningún tipo de corriente, entonces no hay corriente. Si seguimos incrementando nuestro voltaje en el gate poco a poco, ¿cierto? Empezamos a acumular cargas aquí, etcétera, pero como todavía no hemos pasado el threshold, ¿ok? Nuestro voltaje en el gate tiene que estar por encima del voltaje en el source por el valor del threshold que llamamos VTH, ¿cierto? Entonces, mientras esto no pase, todavía no se ha formado ningún canal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí seguimos subiendo, no se ha formado ningún canal. Ahora, cuando ya pasamos
cuando ya el voltaje en el gate pasa al voltaje en el source por más de VTH, empezamos a ver que se va a ir formando nuestro canal, ¿ok? ¿Qué pasa? Mientras este canal mientras el voltaje en el gate no pase al voltaje en el drain, el canal no se va a formar completamente entre drain y source, ¿ok? Para que el canal se forme completamente entre drain y source, vamos a tener en verdad que el voltaje en el gate también va a tener que estar más arriba del voltaje en el drain, ¿ok? Entonces, por ahora, vamos a ver que nuestro canal se va a estar formando, pero todavía no va a llegar completamente al drain, ¿ok? Y entonces, a medida que seguimos, ¿ok? El voltaje, cuando ya el voltaje en el gate esté cerca de pasar al voltaje en el drain por VTH, pues empezamos a ver que nuestro canal empieza a llegar hasta el drain y ya cuando el voltaje en el gate supera el voltaje en el drain por VTH, pues en ese caso ya tenemos un canal que se conectó completamente entre el drain, el source y el drain. ¿Ok? Y es interesante que el ancho del canal va cambiando. No es el mismo ancho aquí que aquí. ¿Por qué? Bueno, porque el voltaje aquí entre gate y source es más grande que el voltaje entre gate y drain, ¿ok? Por eso es más ancho de este lado. Entonces, más o menos esa es, o de nuevo, una explicación simplificada de qué está pasando mientras hacemos esto. Ahora, en este caso en el que tenemos el canal completamente formado, de source a drain, decimos que nuestro transistor está en el modo lineal o de triodo, ¿okay? Modo de triodo o lineal. Y cuando todavía el canal no se ha formado completamente, decimos que estamos en el modo de saturación. ¿Ok? Em, si me disculpan, volver un poco para atrás, que sería este caso, cuando el canal todavía no se ha formado completamente, decimos que el transistor está en saturación. ¿Ok? Em, por ahora, ¿todo bien? ¿O alguno tiene alguna pregunta, comentario? Todo bien, bro. Gracias. Em, este, está respondiendo a la pregunta que tenías antes, Osvaldo, sobre el contacto del sustrato, que es cómo haces para conectar el sustrato a tierra, en este caso. Pues lo que se hace es que básicamente el transistor aquí que tienes tu sustrato tipo P, agarras una sección pequeña en la que vas a poner todavía más dopantes de tipo P. ¿Ok? Vas a poner muchos más dopantes de tipo P, o sea, este va a estar, la densidad de huecos en esta parte va a ser mayor que en el resto del body para tener un mejor contacto. Y de nuevo, más detalles en la clase de dispositivos semiconductores. Y luego este contacto ya lo puedes conectar con metal hasta BDD, ¿ok? Que es más o menos la situación de la que estábamos hablando hace poco. Ahora vamos a estudiar un poco la corriente del transistor, ¿ok? Es decir, vamos a buscar la fórmula de la corriente del transistor cuando está en la región lineal, ¿ok? Este sería, es la fórmula de la que vamos a llegar, se llama el modelo ideal de Shockley, y es básicamente en el caso en el que el canal está completamente formado, ¿ok? Y la idea es que vamos a pensar que aplicamos un voltaje aquí y esperamos suficiente tiempo hasta que nuestro circuito se estabilice. Y en ese caso diríamos que estamos en un estado estacionario en el que tenemos corriente que va bueno, la corriente va a ir del drain al source porque es un NMOS, pero como son electrones que se están moviendo, en verdad vamos a tener electrones que se están moviendo desde el source hasta el drain, ¿correcto? La idea es que como estamos en estado estacionario, la corriente que tenemos aquí va a ser la misma corriente que tendríamos aquí, ¿ok? La corriente a lo largo del canal va a ser la misma, ¿ok? Porque esperamos suficiente tiempo hasta llegar a estado estacionario, ¿ok? Entonces vamos a pensar un momento. Esta sería nuestra corriente, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que esta corriente se puede escribir de esta manera, ¿ok? Y vamos a estudiar por qué. Esta B que está acá es la velocidad, ¿ok?
de los electrones. Entonces, vamos a estudiar un momento qué está pasando. Estamos pensando, ¿ok? Que este es nuestro source, ¿ok? Aquí tenemos nuestro drain, ¿ok? Y tenemos un canal que se formó, ¿ok? Este es nuestro canal. Y vamos a estar pensando en esta área, ¿ok? Vamos a ver como que esta sección transversal, otra vez, de nuestro canal, ¿ok? Y bueno, entonces de nuevo, aquí tendríamos nuestro source, este es nuestro canal, drain, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si dijéramos que esto que está acá, bueno, vamos a poner dimensiones. Esta longitud que habría aquí, ¿ok? Esta longitud, que la estamos llamando W, es el ancho del canal, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, déjenme volver un momento hacia atrás y disculpen. Esta W correspondería a esta distancia, ¿ok? Esta W aquí, por eso sería el ancho del canal. ¿Y cuál sería la longitud? Pues la longitud sería esto que estamos llamando L, ¿no? El canal se va a formar desde el source hasta el drain y va a tener longitud L y va a tener ancho W, ¿ok? Entonces, de nuevo, volviendo a nuestra ecuación para la corriente, vamos a decir que aquí tenemos W, ¿ok? Esta longitud que está acá sería L. Por ahora no vamos a estar pensando en L, pero bueno, esta longitud que está acá va a ser L, ¿ok? Pero bueno, a dónde voy es si vamos a analizar este punto del canal, ¿ok? O sea, este es el punto que vamos a estar llamando, vamos a decir Y, ¿ok? Vamos a pensar que Y es esta distancia. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos viendo esta parte del canal. ¿Ok? Tenemos esta área, ¿ok? Vamos a decir que esta área es A. ¿Qué va a pasar? Básicamente, aquí vamos a tener cierta carga y estos electrones van a estarse moviendo en esta dirección con velocidad v, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener, si por ejemplo pensamos en un tiempo delta t, ¿ok? Vamos a suponer que vamos a ver como que, vamos a decir que observamos esto por un tiempo delta t, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que los electrones que estaban acá se van a haber movido, ¿cierto? Y van a llegar nuevos electrones que venían de antes, ¿cierto? Entonces, si este tiempo delta t estamos pensando que es pequeño, etcétera, va básicamente como que si vemos la carga que ha pasado por aquí, vamos a tener cierta área, ¿ok? Esta área, esto se supone que es un paralelepípedo, ¿no? Como un rectángulo, por decirlo así. Esta distancia que está acá va a ser B por delta T, ¿correcto? Esto que está acá va a ser nuestra área que teníamos antes, ¿ok? Entonces como que todo este volumen, ¿cierto? Va a tener un volumen A, B, delta T, ¿correcto? Y ahora, aquí mientras van pasando estos electrones, pues vamos a tener cierta densidad de carga, ¿ok?
y a esta densidad de carga la vamos a llamar Q, ¿ok? Si Q es la densidad de carga en todo, como en el canal, ¿ok? Q es la densidad de carga en nuestro canal, ¿ok? Pues básicamente, si vemos esto por tiempo delta t, vamos a decir que este es Q barra, ¿ok? Pues esto va a ser la carga que ha pasado, ¿no? Es decir, si vemos por tiempo delta t, toda esta carga ha pasado por esta superficie, ¿correcto? Entonces la corriente, pues corriente va a ser carga sobre tiempo, ¿no? Vamos a decir que nuestra corriente va a ser Q sobre delta t, va a ser, déjenme mover esto un poco, va a ser esta Q tilde a v de velocidad, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si estamos todos de acuerdo, ¿ok? Básicamente, nuestra corriente va a ser la densidad de carga por esta área por la velocidad, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo vamos de esta ecuación a esta ecuación? Pues bueno, si se fijan, W, que es el ancho del canal, o sea, básicamente nuestra área A va a ser W por, vamos a decir, esta distancia que, no sé, vamos a llamarla D, por decir así, pues A es W por D, ¿cierto? Bueno, tal vez D no es la mejor, vamos a poner H. Entonces nuestra área va a ser W por H. Entonces nuestra corriente va a ser W, es W, H, Q tilde por la velocidad de los electrones, ¿ok? Entonces, pues esta W está acá, esta velocidad está acá, esta cosa que estamos llamando QD es algo así como la densidad de carga que habría por acá, ¿no? O sea, es nuestra densidad de carga multiplicada por esta H. Es decir, sería la carga por unidad de superficie si estás pensando que esta longitud aquí es H, ¿ok? Em, entonces, bueno, no... espero que sea más o menos claro cómo llegamos a esta fórmula. O sea, no, esto no es demasiado importante. O sea, digamos, nada más esto es como una explicación intuitiva de por qué estamos escribiendo que la corriente va a ser básicamente W por cierta densidad de carga por la velocidad de los electrones. ¿Alguno tiene una pregunta hasta aquí o estaríamos todos de acuerdo? Todo bien, profe. Bueno, gracias. Entonces ahora, si todo bien, ¿qué va a pasar? Déjenme volver a poner la ecuación completa, ¿ok? En este caso, nuestro W sigue aquí, ¿ok? La velocidad de los electrones, si se acuerdan de su clase de dispositivos semiconductores, y si no la han tomado, todo esto no se preocupen, esto es es un repaso básicamente, o para el que no haya visto esta clase, es simplemente como una motivación de los principios básicos de lo que vamos a estar utilizando, pero el punto es que la velocidad va a ser proporcional a este valor mu por el campo eléctrico, ¿ok? Este valor mu es la movilidad, ¿ok? Sería la movilidad de los portadores, que básicamente pueden ser em, huecos, ¿cierto? En un PMOS o electrones en un NMOS, ¿ok? Básicamente la velocidad de los electrones es proporcional al campo eléctrico. Esto que está acá va a ser el campo eléctrico. En la dirección que estábamos llamando Y. ¿Ok? El punto es que la velocidad de los electrones va a ser proporcional al campo eléctrico. Eso es lo que estamos escribiendo acá. Este W sigue siendo el mismo. Y esta densidad de carga
va a ser proporcional a este parámetro que se llama COX, que es tiene que ver con la capacitancia del óxido, ¿ok? Básicamente la capacitancia de nuestro capacitor MOS, ¿ok? Básicamente es algo así como cuando decíamos que Q es C por B, pero como en este caso estamos viendo densidad, ¿ok? Aquí vamos a tener la densidad como la capacitancia por unidad de área y, o sea, ¿por qué? Porque esta Q está en capacitancia por unidad de área, es lo mismo aquí, ¿no? Básicamente es como cuando decíamos Q es C por B, pues bueno, aquí está es Q de densidad, es C de densidad por B. Este B es el voltaje. Entonces, ¿qué voltaje estaríamos viendo? O sea, aquí estaríamos diciendo que este QD va a ser COX por un voltaje. Vamos a llamarlo B tilde de nuevo. Pero bueno, este B tilde en verdad va a ser, dijimos, el voltaje que hay entre el gate y source, ¿cierto? Menos BTH. Vamos a por un momento ignoremos el voltaje en Y. Decimos que nuestro canal se empezaba a formar cuando BGS era mayor que BTH, ¿correcto? Entonces, si BGS es igual a BTH, pues en ese momento apenas se está empezando a formar el canal y ahora, a medida que aumentamos BGS, ¿cierto? A medida que vamos aumentando BGS, pues nuestro canal también va atrayendo más carga y va creciendo. Entonces, por eso es que estamos haciendo BGS menos BTH. Ahora, ¿por qué también estamos restando el voltaje en ese punto Y? Porque, bueno, voy a regresar a la diapositiva anterior, que estábamos haciendo nuestro dibujo. Estábamos pensando en el voltaje BGS, ¿cierto? Pero también a medida que nos movemos en la dirección de Y, nuestro voltaje va cambiando, ¿ok? Por eso es que el canal era más pequeño acá que acá. Aquí es más profundo. ¿Por qué? Porque el voltaje a lo largo del canal también va cambiando. Entonces, al final, no nos interesa tanto, es básicamente BGS, pero tenemos que corregir por el voltaje que habíamos como que perdido aquí, por decirlo de cierta manera. Entonces, por eso es que aquí tenemos BGS menos BTH menos BY, es decir, el voltaje que había en ese caminito de ancho Y que nos desplazamos, ¿ok? Básicamente por eso es que ahora hacemos menos B de Y, básicamente porque estamos dentro del canal. ¿Ok? Esto hasta ahora fue lo más difícil. Ya de aquí en adelante, terminar de derivar la ecuación de la corriente es sencillo. Entonces pregunto, otra vez, ¿estamos todos de acuerdo en esta ecuación? Si alguno tiene una pregunta, por favor, adelante. Digo, para eso estamos aquí, ¿no? Ok, si no Y hay preguntas. Ah, sí, ¿tienes una ese pregunta? P de Ujú. Y se calcula, me imagino que en función de ese mismo de Y, ¿no? Porque de Y en teoría lo conoceríamos porque sería como el voltaje drain source por la longitud, o cómo se calcularía. Em, pues esa es una muy buena pregunta. No hace falta que lo calculemos explícitamente, pero solamente que tengamos en cuenta que está acá. Y me vas a preguntar, bueno, ¿por qué? Eh, pues ya vamos a ver por qué. Eh, Pudieses pensar que va a ser proporcional y qué sé yo, pero no hace falta calcularlo por ahora, ¿ok? Como que vamos a terminar el análisis y vas a ver cómo podemos encontrar la corriente sin preocuparnos exactamente por el valor que tenía este voltaje. Pero muy buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Ok, si no, y Osvaldo, cuando terminemos estas diapositivas, o sea, esta de la corriente, si no te queda claro, dime y lo volvemos a hablar. Eh, pero bueno, para seguir un poco adelante, ok, esta corriente de nuevo es W, COX, el voltaje que veníamos diciendo, nuestra movilidad, y ahora, como estamos suponiendo que estamos en el caso estático, estamos suponiendo que no hay ningún campo magnético que está variando. ¿Por qué? Porque estamos en el caso estático, es lo que estábamos hablando en un comienzo. Entonces, básicamente, el, el campo eléctrico va a ser la derivada del voltaje con respecto a Y. ¿Por qué? Porque el voltaje es el potencial electrostático, ¿correcto?
Entonces, la derivada del voltaje con respecto a Y es el campo eléctrico en la dirección Y. Es la definición del potencial, ¿ok? Entonces, tenemos esta ecuación y básicamente por esto es que no hace falta calcular B. Ya vas a ver por qué, Osvaldo. Me refiero a que, bueno, la manera en la que está hecho aquí en las diapositivas dice que estamos integrando, como que pasas el dy hacia el otro lado, por decirlo así, que pues técnicamente no está bien, ¿no? Pero vamos a decir, pasamos el dy para el otro lado y ahora integramos con respecto a y, ¿ok? O sea, si integramos ambos lados, en este caso estamos integrando de 0 a L la corriente y en el otro lado estamos integrando con respecto al voltaje, entonces bueno, estaríamos integrando de 0 a BDS. ¿Por qué? Porque estamos integrando con respecto a este B, ¿correcto? A ver, déjenme, voy a volver atrás diapositivas, como que sé que esto confunde, ¿no? Ir para adelante y para atrás confunde, pero ¿por qué estamos diciendo que si nos movemos de 0 a L, el voltaje pasaría de 0 a BDS? ¿Por qué? Bueno, porque estamos pensando que nos movemos desde este punto, ¿ok? Donde el voltaje estamos llamando esto 0, hasta este punto donde el voltaje pues va a ser BDS, ¿no? Porque básicamente estamos recorriendo, digo, sin importar lo que sea BS, básicamente nos estamos moviendo de un punto que está en voltaje BS a un punto que está en voltaje BD. Entonces, en total, nos movimos BDS, ¿ok? Por eso es que cuando vemos esta integral, estaríamos integrando de 0 a BDS, ¿ok? Y en este lado estamos integrando de 0 a L. Ahora, esta ecuación como que salió de pasar el dy multiplicando para acá. Al final es lo mismo que haber integrado con respecto a y haber hecho un cambio de variable, ¿ok? Cuando integras aquí, si estuviésemos ahora integrando con respecto a pues esto que está acá es lo mismo que hacer un cambio de variable e integrar con respecto a b. O sea, bueno, el punto es, esto es válido, ¿ok? Estaríamos integrando en el lado izquierdo la corriente de 0 a L, ¿ok? Porque estamos integrando con respecto a Y, digo, la corriente, estamos integrando con respecto a Y, y en el lado derecho estamos integrando con respecto al voltaje de 0 a BDS. Y de nuevo esto se vuelve sencillo. ¿Por qué digo que se vuelve sencillo? En el lado izquierdo la corriente es constante, ¿no? Como la corriente es constante, puede salir de la integral, entonces estamos integrando de Y, básicamente nos queda I por L, ¿ok? En el lado derecho, W es constante, COX es constante, mu es constante, ¿ok? Estos tres salen de la integral y nos quedaría, lo que nos quedaría por integrar sería la integral de 0 a BDS de BGS menos BTH menos B con respecto a B, ¿ok? Esta es una integral sencilla, ¿no? O sea, estos primeros términos que están acá no dependen de este B que estamos integrando, ¿ok? Entonces, por eso nos queda BGS menos BTH por BDS, ¿cierto? Porque estamos integrando, o sea, si lo quisiéramos ver, sí, sería BDS menos 0, ¿ok? Esto correspondería a la parte en rojo. Y luego nos queda menos integral de 0 a BDS de B de B, ¿ok? Y ahora esta ecuación que está acá es lo mismo que tenemos acá. Tenemos BGS menos BTH por BDS, ¿ok? Que es esta parte, menos un medio de BDS cuadrado, que es lo que nos va a quedar si hacemos esta integral. Entonces, pues haciendo las dos integrales nos queda esta ecuación y ahora podemos dividir por L, ¿ok? Y ya por fin llegamos a la ecuación que probablemente ustedes todos han visto de la corriente en el MOSFET cuando estás en el modo lineal, que va a ser movilidad por la capacitancia por unidad de área, por W entre L, por esta fórmula con el voltaje, ¿ok? A ver, si tal vez esto les suena raro, tal vez es más común
pensar en el caso en saturación, ¿ok? Cómo llegamos a saturación, de eso vamos a hablar más adelante, pero en saturación la corriente era de nuevo mu, capacitancia, W entre L, y aquí teníamos BGS menos BTH cuadrado, y esto aquí había un medio. Esta corriente tal vez esta ecuación les parece más conocida. Fíjense que se parece mucho a lo que tenemos acá, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? Esta es la ecuación en el modo triodo. Luego vamos a ver de dónde viene esto, pero esta es la ecuación en el modo lineal o modo de triodo. Probablemente ustedes se acuerden, tal vez no se acuerden, pero bueno, si no se acuerdan pueden revisar en sus anotaciones de cuando vieron esta clase. Pero en fin, la manera de derivar la corriente es esta, ¿ok? ¿Estamos todos en la misma página o alguno tiene una pregunta? Y si no hay preguntas, te pregunto a ti, Osvaldo, como que, ¿sí viste por qué no nos hacía falta saber explícitamente cómo era el voltaje en función de Y, ¿no? Porque al final, cuando lo integramos, pues nos quedó, era esta integral, ¿no? O sea, no importaba cómo sea, al final esta integral va a darte b cuadrado entre 2, ¿no? Sí, profe, ya lo visualizé. Gracias. Este, entonces, bueno, ya para terminar la ecuación, si ahora definimos este parámetro beta como movilidad por capacitancia por W entre L, pues nos queda la ecuación, tal vez están más acostumbrados a verlo de esta manera, pero no hay nada nuevo aquí. Y entonces ahora, para terminar por hoy, porque nos quedan 3 minutos, ya vimos que esta va a ser la ecuación en la región lineal. ¿Por qué? Bueno, fíjense que es una parábola, ¿no? O sea, si yo te digo, dibújame una parábola, y es igual a x cuadrado, pues van a ser algo así, ¿no? Pero si ahora te digo y es igual a menos x cuadrado, pues va a quedar hacia abajo, ¿no? Y si ahora le empiezas a sumar estos otros términos, pues eh, de repente te va a quedar más bien algo así. ¿Ok? Pero el punto es que si empezamos a dibujar nuestra parábola, esta parábola en particular, fíjense que va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque aquí este término es negativo, ¿ok? Entonces va a irse curveando así, ¿ok? Cuando b de s vale 0, ¿cierto? Si en esta fórmula ponemos b de s es 0, la corriente es 0, ¿no? b de s cuadrado es 0, b de s es 0, la corriente aquí vale 0, y a medida que vamos subiendo tenemos nuestra parábola. En algún momento vamos a llegar al punto donde tiene su valor máximo y va a empezar a caer, ¿correcto? Entonces les pregunto, ¿tiene sentido que la corriente en lo que llegue al valor máximo empiece a caer? Como que a algunos de ustedes les parece que si tienes un transistor, según lo que hemos visto, la corriente del transistor empieza a bajar cuando aumentas BDS. Pues no, ¿verdad? No es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, lo que en verdad sucede es que cuando llegamos a ese punto, la corriente, en vez de seguir bajando, se estabiliza en este valor máximo. Como que esta puede ser nuestra primera aproximación, es que la corriente aquí se estabiliza, ¿ok? Y esta es la curva que deben estar acostumbrados a ver de la corriente de un transistor menos, digo, en función de BDS, ¿no? Para un valor de BGS constante, tenemos gráficas que se ven así. Entonces, ahora si ustedes se tomasen el tiempo de ver, ok, esta básicamente es la parábola, ¿no? La parábola que define nuestra corriente. Si ustedes buscan el punto donde tienes el máximo, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, puedes tomar si quieres la derivada de la manera que tú quieras. Si buscas el punto máximo, ¿ok? Y ves cuánto vale, ¿ok? Si buscamos este punto máximo y queremos ver cuánto vale, vamos a llegar a la fórmula que les escribí antes, ¿ok? Entonces de ahí es donde viene la corriente de saturación. Entonces, esta va a ser como nuestra aproximación, la primera aproximación más sencilla que vamos a hacer, va a ser esta. Y ya son las 5, entonces podemos quedar hasta aquí por hoy. Y como siempre, si tienen preguntas, pues me puedo quedar aquí hablando con ustedes un rato. Bueno, algo que me surgió viendo la clase del profe
el COX, no debería entonces como variar dependiendo de cómo varía el drain source. O sea, no variaría en el modo de operación. Por ejemplo, si hay una transición, cuando está cargado tiene un valor Ajá. y mientras se va descargando va disminuyendo. O, Pues para este modelo que estamos haciendo no, porque lo que estamos diciendo es, volviendo hacia atrás a donde tenga el dibujo, em, básicamente COX sería la capacitancia que si tu dieléctrico, o sea, digamos que si tienes tu dieléctrico, ¿ok? Y luego miras el área, como que en este caso el área del canal, ¿cierto? O sea, esta área que está acá, esta longitud que está acá es W, esta longitud que está acá es L, tienes un área W por L, y la capacitancia de tu capacitor, dices, va a ser WL por COX. ¿Por qué? Bueno, estás pensando que aquí tienes tu gate, ¿ok? Este es tu óxido y este es tu semiconductor, ¿ok? Entonces, como, si esta área, ¿ok? Si esta área que está acá, aquí en este caso, este que está acá sería tu W, este que está acá sería tu L. En la capacitancia de este capacitor, piensas que va a ser COX por W por L, ¿ok? Am, entonces, en primera aproximación que estamos haciendo, en principio no afecta en el sentido de que, em, porque estamos en el modo lineal todavía, etcétera, la idea es que em, la corriente que está pasando por acá va a depender de esa capacitancia. Em, Ahora tienes razón, y lo vamos a estudiar pronto, que dependiendo del punto de operación en el que tienes al transistor, digamos, dependiendo de cuáles son tus voltajes, etcétera, la capacitancia que vas a estar viendo, si te pusieses a medir BGS, digo, o sea, si empiezases a ver qué pasa con respecto a la carga contra BGS, dependiendo de cómo esté el transistor, vas a ver que la capacitancia varía un poco, y de eso vamos a hablar el martes en la próxima clase. Entonces, de nuevo, sí es cierto que la capacitancia va a ir cambiando un poco, ¿ok? Pero va a cambiar el valor como que de la capacitancia como tal. No va a cambiar COX, está determinado por el óxido que pones y el ancho, digamos, de esta capa de óxido que pones. Esos dos parámetros determinan tu COX. Entonces, en principio, COX no tiene que cambiar. Lo que puede cambiar es la carga que vas acumulando por la capacitancia. Y lo vamos no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero bueno, de esto vamos a hablar la semana que viene. Pero para el análisis que hicimos hoy, como que está bien con esta simplificación, porque de nuevo, todo esto que estamos haciendo hoy nada más es una simplificación para tener como, y todos los análisis que vamos a estar haciendo como más matemáticos en esta clase, en verdad son aproximaciones para guiarnos cuando estemos diseñando un circuito de qué decisión puede ser mejor que otra decisión, por ejemplo. ¿Por qué? Pues básicamente los transistores son bastante complejos. De hecho, si lees el libro, no el libro de West y Harris, sino el otro libro que recomendé cuando comenzó la clase, cuando ellos hablan del modelo de SPICE, por ejemplo, el modelo que usaría SPICE para modelar tu transistor es muchísimo más complicado que lo que estamos acostumbrados de decir a la región de triodo, la región lineal y la región en la que estarías apagado, que creo que es corte o en inglés sería cutoff. Um, Ese es un modelo muy simplificado. Ya hay modelos, digo, o sea, siempre han habido, pero un modelo que uses de verdad para resultados, etcétera, va a ser, por ejemplo, una simulación en SPICE, que usa un modelo mucho más complicado. Em, entonces, ¿qué pasa? Cuando quieras analizar y de verdad tener en todo, va a ser como un patrón a lo largo de la clase, cada vez que quieras obtener un resultado bastante acertado, digamos, como vas a tener que ir a hacer una simulación. La idea de estos modelos que estamos usando no es que sean matemáticamente perfectos,
sino que nos sirvan para guiar nuestra intuición a la hora de diseñar un circuito.